Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del curso Teoría del Delito de Enfoque Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la omisión. Hasta ahora hemos venido estudiando la estructura del delito a partir de la teoría del delito. Y hemos definido el delito como una acción que tiene dos características, como una conducta humana que tiene dos características. Por un lado, es antijurídica, esto es, contraviene el ordenamiento jurídico, lesionando o poniendo en peligro determinados intereses que son esenciales para este. Y por otro lado, es culpable o imputable a una persona en específico, a la conducta de una persona en específico. Ese es el juicio de culpabilidad. Cuando una acción o una conducta humana reúne esas dos características, podemos calificarla como delictiva. La pregunta que cabe hacernos ahora es cómo se configura esa acción, cómo se configura esa conducta humana. Esa conducta humana, para algunos autores, puede configurarse de una manera positiva o activa y de una manera pasiva u omisiva. Vamos a ver hoy si realmente es correcta esa distinción o no. La primera pregunta, entonces, cuando hablamos de omisión y en general de delitos omisivos, es cuestionarnos si la acción es distinta a la omisión, ¿no? Si la omisión es una forma particular del delito que tiene diferencias estructurales, ¿no?, en la forma como se realiza la conducta con la acción. Algunos autores tradicionales, ¿no?, sobre todo aquellos que siguieron el paradigma causalista, de lo que ya hemos hablado en la primera clase de este curso, distinguían entre aquellas situaciones de hacer que calificaban como acciones positivas o acciones comisivas, del no hacer, que calificaban como acciones omisivas, como supuestos de omisión, ¿no? Y entonces se pretendía diferenciar una situación de hacer de una situación de no hacer. Pero una pregunta intuitiva, pero bastante importante, es si es posible ese estado de no hacer, ¿no?, para el ser humano. Es posible que un ser humano, ¿no?, esté en una situación absolutamente pasiva, ¿no?, donde no realice, ¿no?, ningún tipo de conducta, donde no se pueda percibir la realización de ningún tipo de comportamiento. Eso resulta bastante difícil de concebir, porque incluso, ¿no?, el ser humano cuando está durmiendo está haciendo algo, ¿no?, está realizando alguna conducta. Entonces, parece que la diferencia entre acción y omisión en ese ámbito de la realidad, de la estructura, lo que los penalistas denominan de lo ontológico, ¿no?, no es correcta, ¿no?, no responde o no atiende, ¿no?, a un criterio válido. Por eso es que se prefiere hoy, y creo que en esto los profesores de Derecho Penal tienen una posición mayoritaria, ¿no?, se prefiere un concepto normativo de omisión. Aquel que distingue el delito que se comete por acción del delito que se comete por omisión, no por la estructura de la conducta. La conducta del ser humano siempre es conducta, siempre atiende a la misma naturaleza. La diferencia está en el tipo de norma que esa conducta ha infringido. Mientras que en la acción, ¿no?, la norma infringida es una norma prohibitiva, en la omisión la norma infringida es una norma preceptiva. ¿Qué cosa es una norma prohibitiva? Es una norma que prohíbe directamente la realización de una conducta. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal nos dice: el que mata a otro será reprimido. Lo que nos está diciendo esa norma, su mensaje normativo es: no mates. Hay una prohibición directa, una prohibición de matar. Si yo infrinjo esa prohibición directa,
La conducta con la que he infringido esa norma es una conducta que podemos denominar acción. Acción comisiva o acción positiva. Ese es un delito, ¿no? Comisivo. En cambio, tenemos por otro lado las normas preceptivas, que son aquellas que no prohíben conductas, sino que más bien prescriben la realización de conductas, nos mandan, ejercen mandatos para realizar conductas, ¿no? Es el ejemplo del artículo 126 del Código Penal, que manda al sujeto a socorrer al herido, ¿no? Y se sanciona aquel que no socorre al herido, aquel que hace algo distinto al mandato establecido en la norma. Si yo infrinjo esa norma preceptiva y no socorro al herido, hago algo distinto al mandato de la norma, esa conducta es una conducta omisiva, es un caso de omisión. Entonces, realmente, desde el punto de vista de la estructura, de la naturaleza de la conducta, la acción y la omisión son lo mismo. La diferencia está en el tipo de norma que han violentado. En la acción es una norma prohibitiva. Yo realizo una conducta que estaba prohibida. Y en la omisión infrinjo una norma preceptiva. Yo realizo una conducta distinta a la que la norma me exigía. La norma me decía, socorre al herido, y yo me fui a comprar una bebida. Y dejé pues que el herido quedara sin ser socorrido. Entonces, en ambos hay conductas, hay comportamientos humanos, no hay una diferencia estructural. No es que una es una conducta más activa y la otra es más pasiva, en una hay más energía que en la otra, como tradicionalmente se sostenía, sino que la diferencia está en la norma que han infringido. Un segundo punto importante a desarrollar es la clasificación de la omisión. Existe una clasificación tradicional que distingue la omisión pura, para aquellos casos de delitos de mera actividad, de la comisión por omisión, para aquellos casos de delitos de resultado. Realmente esta clasificación no tiene mayor capacidad de rendimiento, ¿no? Y hoy se prefiere más bien centrar la atención en la segunda clasificación, que es la clasificación normativa. La clasificación normativa distingue los casos de omisión propia de los casos de omisión impropia. La omisión propia es aquella que está expresamente tipificada en el Código Penal y la omisión impropia es aquella que no lo está. Esta última, la omisión impropia, plantea una problemática muy particular de cara al principio de legalidad y de cara a una figura que es la más importante en este tema y que muchos deben conocer, la del deber de garante. Vamos entonces a desarrollar brevemente en lo que queda de esta clase esta clasificación normativa de la omisión. Como hemos dicho, en primer lugar tenemos los supuestos de omisión impropia. La omisión propia es aquella que está expresamente tipificada. Hay un artículo en la parte especial del Código Penal donde está descrita la norma preceptiva y cuya violación constituye un delito de omisión propia. Aquí tienen ustedes en la pantalla dos ejemplos. En primer lugar, el artículo 126 del Código Penal, que sanciona al que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud. Claramente, un precepto, ¿no? Un mandato, le está diciendo, ¿no? Al demás, si tú hieres a otro sujeto, tienes que prestarle socorro. Si haces algo distinto, ¿no? Entonces incurrirás en la conducta típica, a título de omisión propia. Otro ejemplo de omisión propia está en el artículo 127 del Código Penal, que sanciona al que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo. Nuevamente, ¿no? El mandato es, si tú encuentras a una persona herida y puedes socorrerlo, hazlo. Si no lo haces, si haces algo distinto al mandato de la norma, incurres en una conducta típica a título de omisión propia.
Las omisiones propias, entonces, en términos más sencillos, son las omisiones que están expresamente tipificadas en la parte especial del Código Penal. Y por otro lado, tenemos la omisión impropia, ¿no? Que es la figura que mayor atención y estudio, ¿no?, ha recibido en este tema de la teoría del delito. La omisión impropia es aquella que no está expresamente tipificada en un artículo de la parte especial del Código Penal, sino que se construye a partir de una cláusula general, que está en la parte general del Código Penal en el artículo 13. ¿Qué dice este artículo? El que omite impedir la realización del delito será sancionado si cumple con dos condiciones. Primero, si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producir. En suma, si tiene deber de garante. Y dos, si la omisión, ¿no?, de su conducta corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. ¿Qué sucede? En este caso, lo que nosotros tenemos es una norma en la parte especial que es una norma prohibitiva. Por ejemplo, el artículo 106, no mates. Y se nos plantea un problema. ¿Qué sucede en el caso de la madre, ¿no?, o del padre de un niño de pocos meses, recién nacido, ¿no?, de 3, 4 meses de edad, que durante varios días no le da de comer a su hijo? Ese niño no puede valerse por sí mismo y después de varios días sin comer se deshidrata y muere. ¿Podemos decir que ese padre o esa madre ha matado de forma activa, de forma comisiva a ese niño? La respuesta es no. Lo que ha hecho es no cumplir, ¿no?, con su deber como padre o como madre de proteger su vida, de darle alimentos. Entonces, lo que está haciendo es, a través de una omisión, ¿no?, permitir que se configure el delito, que se configure la muerte de ese niño. Eso es el que omite impedir la realización del hecho punible, ¿no? El hecho punible se realiza debido a su omisión. Y en ese caso en concreto se cumplen los dos requisitos. Primero, hay un deber de garante. Vamos a ver ahora lo que es el deber de garante, ¿no?, porque es el padre o la madre que tiene el deber de alimentar a sus hijos. Y número dos, esa omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, corresponde a la misma lesividad de la infracción de una norma prohibitiva. O sea, la lesividad es la misma. Se podría haber ahorcado a ese niño, conducta activa, o no darle de comer, conducta pasiva. Pero en ambos casos, ¿no?, se está afectando la vida de este menor. Eso es la omisión impropia. ¿Viola el principio de legalidad? Se considera que no. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que sí existe una norma tipificada en la parte especial, que es la norma prohibitiva, de la cual vamos a derivar esta fórmula. Y número dos, porque se exige un deber de garante. Esa es la garantía de que el sujeto activo del delito estaba en condiciones de evitar el delito, de evitar la muerte de ese niño. Lo que sí cuestionan algunos, y me sumo, es la última oración de este artículo, donde se dice que la pena del omiso podrá ser atenuada. Esto no tiene ningún sentido, porque hemos visto que la lesividad, ¿no?, del que mata activamente u omisivamente es la misma, ¿no? No hay una diferencia estructural, es simplemente una diferencia en torno al tipo de norma que ha sido vulnerada. Entonces, no tiene mayor justificación. Lo que sí es importante es que en todos los casos de omisión impropia detectemos algún deber de garante. No podemos atribuir, ¿no?, la violación de una norma prohibitiva, como la del homicidio, por omisión impropia, si es que aquel que le atribuimos esa violación no tenía un deber de garante. Hay que verificar el deber de garante en el caso concreto. Y básicamente en doctrina penal se distinguen dos clases de deberes de garante: los que tienen que ver con la función de proteger un bien jurídico y los que tienen que ver con el deber de vigilar la fuente de peligro que acecha a ese bien jurídico. ¿Cuáles son? Los menciono brevemente. Con relación al deber de proteger bienes jurídicos, un primer deber de garante es el que tiene que ver con la estrecha relación vital, ¿no?, la relación de dependencia, de confianza que existe entre
determinados seres humanos. Por ejemplo, la protección de los padres frente a sus hijos pequeños, o el deber de protección de los hijos frente a sus padres adultos mayores, ¿no? O en una situación vulnerable particular. Un segundo deber de garante tiene que ver con la comunidad de peligro, ¿no? Por ejemplo, los grupos que realizan deportes de alto riesgo y donde la vida de uno depende de la de los demás, ¿no? Hay una protección mutua en esa situación de riesgos. Y en tercer lugar, tenemos otro deber de garante que es la aceptación voluntaria de proteger un tercero, ¿no? Las personas que se ofrecen voluntariamente a proteger a terceros, ¿no? Por ejemplo, el caso de funcionarios de la policía, de profesionales que asumen la protección en situaciones de riesgo, los bomberos, ¿no? Esos son supuestos de deberes de garante que se han asumido voluntariamente. Estos son tres casos, ¿no?, de deberes de garante que tienen que ver con la función de proteger el bien jurídico. Pero también hay deberes de garante que tienen que ver, ¿no?, con la vigilancia de las fuentes de peligro para los bienes jurídicos. Y ahí como ejemplo tenemos el caso de la injerencia o el actuar precedente, que es cuando un sujeto, ¿no?, pone en peligro a otro, ¿no? Por ejemplo, el sujeto que atropella a un peatón. Al haberlo puesto en peligro surge el deber de garante de tratar de salvar a ese peatón, de socorrerlo. ¿Por qué? Por su actuar precedente. Tengo el deber de vigilar que esta fuente de peligro, que es la persona herida, no empeore aún más. Otro deber de esa naturaleza es el deber de controlar fuentes de peligro. Si en mi esfera de dominio hay animales peligrosos, máquinas que pueden generar daños a terceros o instalaciones en general peligrosas, yo tengo el deber de vigilarlas para que no pongan en peligro a terceros. Y finalmente, otro ejemplo de deber de garante es el deber de cuidado de terceros, ¿no? El deber, por ejemplo, de cuidado de un paciente psiquiátrico o de un niño que puede ser muy peligroso, ¿no? Si lo dejamos solo con determinados artefactos o insumos o instrumentos que puedan poner en peligro a terceras personas, ¿no? Entonces, estos tres últimos son deberes de garante que tienen que ver con la vigilancia de las fuentes de peligro para los bienes jurídicos. Es importante resaltar que para que se configure un delito de omisión impropia, número uno, tenemos que detectar algún deber de garante. Y hemos visto 6 fuentes. Y si en el caso concreto el sujeto ha violentado su deber de garante y con ello ha infringido, ¿no?, y generado el mismo daño, la misma situación de peligro, ¿no?, que la prohibida en una norma prohibitiva, se puede hacer el símil, ¿no?, y se puede imputar esa norma prohibitiva a título de omisión impropia por la cláusula general establecida en el artículo 13 del Código Penal. Con esto concluimos esta cuarta sesión del curso Teoría del Delito y los invito a seguirnos en una próxima sesión.